Bienvenidos a un nuevo programa de respuestas y como cada año alrededor de esta época estamos celebrando nuestra conferencia Por Su Causa, en esta ocasión Por Su Causa 2013. Es una conferencia que tenemos ya 4 años realizando con la intención de poder traer al tapete, a la mesa de discusión, si pudiéramos decir, temas relevantes para nuestros días con relación a lo que es el ministerio de la palabra y lo que es el ministerio de la iglesia. En esta ocasión estamos hablando del poder de la palabra y para eso he querido traer a 2 invitados, 2 pastores que me ayudan a pastorear la Grey de nuestra iglesia. Ambos han estado conmigo aquí en ocasiones anteriores, Héctor Salcedo y Pepe, como te llamamos cariñosamente, pero es José Mendoza, director de nuestro Instituto Integridad y Sabiduría, y Héctor como pastor ejecutivo de nuestra iglesia. Quisiera comenzar hablando un poquito de la importancia del tema, el poder de la palabra. Nosotros mismos hemos participado fuera de cámara en discusiones de por qué este es un tema importante, pero yo quisiera que ustedes me ayudaran a hacer este programa, a explicarlo. De manera que voy a comenzar contigo, Pepe, como cariñosamente te decimos una vez más. Háblame un poquito de cuál es la relevancia, según tú la ves, de este tema, el poder de la palabra. Realmente yo creo que este es un tema muy significativo para nosotros. Básicamente, nosotros como cristianos nos basamos y dependemos del poder de la palabra de Dios. Y yo creo que la Escritura encierra no solamente un mensaje, sino que de una manera muy clara se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es esa eficacia, es ese poder creativo, es ese poder transformador, la palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón. Es aquello que justamente nos da relevancia. Nosotros no creemos solamente en Dios, creemos en un Dios que habla, en un Dios que ha hablado, que se ha presentado, que se ha revelado. La misma palabra con la que Dios creó los cielos y la tierra es la misma palabra con la cual nosotros estamos interactuando todos los días. Así es. Y Héctor, el poder de la palabra es un tema vital para la iglesia a través de los siglos. Sin embargo, hemos hablado de la importancia que el tema tiene en particular en esta época. Conversemos de eso un poco, porque yo creo que no todo el mundo que nos está escuchando entiende el por qué tenemos que resaltar hoy y no hace 100 años quizás este tema que nosotros pensamos que es crucial. Claro. Bueno, como Pepe decía, si hay algo que es vital en la cristiandad, es el hecho de que Dios ha hablado. Nuestro Dios es un Dios que se ha revelado. Nosotros seguimos una serie de principios y de valores y de verdades que Dios ha dicho que existen y que hay. Y sus valores, esos principios y verdades reveladas son absolutos. En una sociedad como la que vivimos, en nuestra generación en particular, donde la opinión imperante es que no hay verdades absolutas, que no existen esos principios de los cuales podemos todos agarrarnos y sostenernos. Traer este tema a la iglesia, que ha sido influenciada también por esa idea de que todo es relativo, de que no todo el mundo tiene su verdad. Este es un tema de extrema importancia traerlo hoy en día, para que sepamos que la única fuente de verdad y la única fuente para nosotros poder decir algo como iglesia es la palabra de Dios. Y es ella la que tiene entonces el poder de cambiar nuestras vidas, la comunidad en la que nosotros nos encontramos inmersos y la sociedad en la que nosotros nos encontramos inmersos. No, definitivamente, y es esa palabra la que nos puede unir, unificar, porque hoy mismo tú pudieras tener una opinión. Exacto. Y José puede tener otra opinión y yo tener otra opinión, y entonces hay alguien que nos está escuchando y no saber cuál de los 3 tiene razón o si los 3 estamos equivocados. Pero cuando traemos la palabra al medio, al centro, y todos tenemos que juzgar nuestras opiniones por la palabra, entonces vemos una vez más la importancia. Una cosa es la palabra del hombre, que a veces es simplemente una opinión. Exacto. Y otra cosa es la palabra de Dios, que es ese estándar absoluto. Una de las cosas que me anima para este año es los expositores que tenemos. John MacArthur, un hombre con una trayectoria de más de 40 años en el ministerio, que recientemente terminó de predicar. Él ha estado predicando a lo largo de estos 40 años todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, y hace poco que terminó de predicar el Nuevo Testamento. Le dedicó 8 años al libro de Lucas, en la exposición del Evangelio de Lucas, predicándolo domingo tras domingo. Y luego le acompaña Steve Lawson, otro gran predicador, gran expositor de la palabra, cuya iglesia está en Alabama.
Christ Fellowship Baptist Church. Lo menciono porque es menos conocido que MacArthur, pero yo creo que probablemente ustedes también como predicadores tienen algo que han podido apreciar de uno de estos dos expositores, de manera que me gustaría que compartan con nuestro público qué piensan, porque eso también anima a las personas a venir y escuchar. Sí, yo creo que definitivamente la figura de John MacArthur ha marcado los últimos 50 años, podríamos llamarlo así, de la historia de la iglesia. Pueden estar de acuerdo o no con él, pero si hay algo que lo caracteriza es su fidelidad para marcar su pensamiento alrededor de la palabra de Dios. Así es. Yo creo que una de las imágenes que yo tengo en mi mente de él es cuando siendo entrevistado por un famoso reportero norteamericano, el reportero trataba de hacerle responder conforme a su opinión, como tratando de buscar, pero ¿cuál es tu opinión? Y él siempre repetía, la Biblia dice. Y esa imagen la tengo grabada en mi mente, porque un hombre en cadena nacional, siendo preguntado por un reportero tan inquisitivo, él se negó a moverse un centímetro de aquello que es la base y la norma de fe y conducta. Así es. La palabra de Dios dice. Yo creo que en este tiempo nos movemos hacia tantos lados, hacia tantas opiniones, y hemos hecho una igualdad de la opinión, la hemos igualado a la verdad. Y yo creo que tenemos que recobrar en dónde está el sentido de verdad. Y yo creo que John MacArthur es el que nos provee ese estándar. Y es un hombre con mucho coraje, con mucho valor, amparado en la autoridad de la palabra, pero yo creo que es algo que tenemos que reconocer, y es el valor que él ha tenido a lo largo de los años para defender esa verdad de una manera no negociable, independientemente, como tú decías, de cuál sea el escenario en el que él se encuentra. Claro. Héctor, ¿de qué manera te ha impresionado John MacArthur? Sí, hay un pasaje de que Jesús habla de que aquella persona que oye sus palabras y las pone en práctica es como el hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos y no la movieron y no la conmovieron. Y yo creo que si hay algo que caracteriza a John MacArthur es que él ha fundamentado todo su ministerio y toda su vida en la verdad que fluye de la palabra de Dios. Cada posición, cada opinión que él emite es, como dice Pepe, está asociado a un verso, a un principio, directamente extraído de la palabra de Dios. Y eso le da mucha fortaleza en sus opiniones. Y eso le ha dado un ministerio muy estable a lo largo de más, como tú dices, de más de 40 años. Y a mí me ha impactado de manera particular la fidelidad con la que él ha estudiado la palabra de manera detallada, diariamente por más de 40 años. Y yo creo que el gran legado de John MacArthur es ese legado de que la palabra de Dios tiene tal valor, que valdría la pena dedicar nuestra vida a su estudio y a su exposición. Y esa ha sido su vida, el estudio y la exposición de la Biblia. Y su ministerio tiene como eslogan, liberando la palabra verso tras verso. Ese es su eslogan de ministerio, y eso yo creo que él lo ha vivido, y eso me ha impactado, porque muchas veces nosotros queremos hacer uso de otros recursos, quizás nos sentimos tentados a eso, pero la palabra de Dios es la fuente para nuestro ministerio. Más de 100 libros publicados como autor único y más de 400 libros si consideramos la coautoría de otros. Creo que el hombre que más ha impactado a América Latina incluso, que nadie ha sido tan traducido como MacArthur para nuestro continente en toda la historia de la cristiandad en nuestro continente. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos ya pronto, y al regresar entonces yo quiero que hablemos un poquito de algunos de los temas que vamos a estar tratando durante ese fin de semana, agosto 16 al 18 en Sanssouci, como cada año, de manera gratuita, de manera que desde ya le estamos invitando, y quédese con nosotros que regresamos con más información. El poder de su palabra es el tema de la conferencia Por Su Causa en este año, y le invito a que pueda visitar nuestra página web porsucausa.org. Y habíamos comenzado conversando acerca del tema y de los expositores que vienen para este tema, pero ya entrando en materia,
yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito acerca de algunas de las charlas que van a estar ocurriendo. Yo voy a comenzar con Steve Lawson, que dicho sea de paso, MacArthur ha dicho en ocasiones que es su predicador preferido. Para aquellos de ustedes que no le conocen, creo que es un gran predicador y que tiene los elogios de MacArthur mismo. Él tiene un tema interesante, un título interesante para sus 3 conferencias, que es Traed el libro. Y es un título que él ha tomado del libro de Nehemías, capítulo 8, donde hay una historia real donde la palabra de Dios se ha perdido y no se ha encontrado por un tiempo, y ahora bajo la dirección de Esdras y Nehemías también siendo parte del pueblo, el libro aparece aparentemente, y entonces se va a comenzar a leer este libro. Pero no todo el mundo está familiarizado con la historia. Cualquiera de ustedes dos que quisiera comentar un poquito acerca de qué pudiera Lawson estar pensando con este título de Traer el libro, conociendo nosotros el trasfondo histórico en el capítulo 8 de Nehemías. ¿Tú quisiera comentar primero? Bueno, yo creo que debemos ponernos en contexto. Básicamente, los judíos habían estado expatriados por muchos años, están volviendo a la tierra prometida, Jerusalén está destruida, es necesario ser reconstruida, hay enemigos, hay cultos paganos, hay mucha ambigüedad religiosa, y en medio de esa búsqueda y esa restauración ocurre algo que no es solamente siempre imaginamos que la fe tiene que empezar con cierto ritualismo religioso, volver a tener cierto ímpetu religioso, pero no es lo que vemos allí. Lo que nos encontramos en Nehemías 8 es un larguísimo pasaje, muy significativo, muy simbólico, en el sentido de que expresa sentimientos, en donde el pueblo, todos sentados, hombres, mujeres, niños, ancianos, son puestos y expuestos a la palabra de Dios. El sacerdote Esdras es puesto sobre un tabladillo que está elevado por sobre toda la gente, y la palabra se empieza a leer desde muy temprano en la mañana hasta tarde, y dice que la gente empieza a llorar y la gente empieza a pedir que se le interprete la palabra, que se le definan los conceptos en un redescubrimiento nuevo de la palabra de Dios. Ese es el avivamiento que nosotros encontramos en ese capítulo. Un avivamiento que está directamente relacionado a la lectura de la palabra. A la lectura de la palabra. Y no solamente a la lectura y la exposición, porque el texto nos habla de que Esdras leía y explicaba. Leía y explicaba, que es la virtud de lo que nosotros llamamos predicación expositiva. Y estos 2 hombres que vienen, MacArthur y Lawson, son 2 tremendos predicadores expositivos de la palabra. Yo creo que es un gran tema que a Lawson se ha abrazado para dedicarle 3 mensajes a este tema. Yo creo que tiene una importancia grande. Uno de los aspectos como más relevantes de este capítulo es como el mensaje de si los hombres de Dios tienen algo que decir, es porque la palabra de Dios está presente. Traed el libro, traigan el libro. Si vamos a decir algo es porque la palabra de Dios está presente. En realidad ellos vuelven del exilio, están perdidos, no saben cómo recomenzar, no saben cómo reconstruir su nación, no saben por dónde, cuáles son los primeros pasos. Y providencialmente, o sea, por orquestación de Dios, el libro aparece al principio de este proceso. Y vamos a ver qué era lo que Dios quería, cómo Dios quiere que reconstruyamos nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestra comunidad. Yo creo que tiene un gran mensaje para el pueblo de Dios. Si algo tenemos nosotros que decir, es porque la palabra de Dios está siendo leída y explicada, sin agregar nada, sin dejar nada fuera. Y mencionando que es todo el consejo de Dios. Hubiera sido muy fácil tomar ciertos aspectos, como lo toma la iglesia hoy día. La iglesia vive de pequeños detalles, aprovechando de diferentes textos que son usados y mal usados, pero no escuchamos predicaciones positivas. Nos sentamos a la iglesia para escuchar y explicar todo el consejo de Dios. Esdras no leyó un pasaje aquí suelto y otro pasaje allá para apoyar ideas que él tenía. Él leyó toda la palabra. Y en la medida que iba leyendo, pues él iba exponiendo y explicando. Y eso es lo que el predicador necesita hacer. Y yo creo que donde eso no está, tenemos que cuestionarnos qué es lo que se está predicando. Esdras tenía la responsabilidad de reconstruir la vida espiritual del pueblo. Y Nehemías, como gobernador, tenía la responsabilidad de reconstruir las murallas y la parte física de la nación, pero
la parte física destruida era una reflexión de la destrucción también de la vida espiritual del pueblo. Así es. Podemos hablar mucho más acerca de este capítulo 8 de Nehemías, pero tenemos poco tiempo para cubrir todo lo que queremos y yo quisiera pasar entonces a otro de los temas de la conferencia. Voy a comenzar contigo, Héctor. La suficiencia de las escrituras es algo que MacArthur ha enfatizado tanto a lo largo de todo su ministerio. Otros lo han hecho también, pero yo creo que él ha sido un pregonero de esta doctrina. Y él va a tomar el Salmo 19, comenzando en el versículo 7 al 10, que es un salmo que es poderoso en lo que tiene que decir. Rápidamente yo voy a leer algunos versículos de manera que podamos saber basado en qué es que él va a estar hablando. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Ahí me voy a detener. Esos 3 o 4 versículos son poderosos ya. Y es sobre esos versículos que MacArthur quiere construir su sermón, su mensaje sobre la suficiencia de las Escrituras. ¿Algún comentario que tú quieras darnos acerca del tema o de los versículos que acabamos de leer? Yo creo que la suficiencia de las Escrituras es un concepto que el cristiano tiene que tenerlo bien presente en su vida. O sea, la palabra de Dios contiene todo aquello que nosotros necesitamos para vivir de una manera que a Dios le agrade. Amén. Ya sea como individuos o como congregación y nuestros roles en los diferentes papeles que tenemos en la vida. De hecho, hay un pasaje en el Nuevo Testamento ahora que yo creo que es como una aplicación de esas expresiones del Salmo 19, que es un pasaje que muchos de nosotros conocemos y que habla yo creo que de la suficiencia de las Escrituras y simplemente quería referirme a él. Es bien corto, dice: toda escritura, en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, y ahora a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que el hombre de Dios necesita, la mujer de Dios necesita, está contenida en la palabra de Dios. Ella es suficiente y me da las herramientas necesarias para yo vivir mi vida haciéndole frente a todo lo que venga de una manera, como vuelvo y repito, de una manera que glorifique a Dios. Y yo creo que ahí radica. Eso es un acto de fe, confiar en que ella contiene todo. Muchas veces no la conocemos profundamente, no sabemos cómo vamos a enfrentar la vida, porque no sabemos cómo la palabra de Dios nos instruye a ella. A veces nos falta estudio, a veces nos falta meditación, a veces nos falta reflexión, a veces nos falta esa capacidad de sabiduría, de aplicar la verdad que conocemos a la situación práctica de la vida. Pero ciertamente la palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos para vivir. La suficiencia de las Escrituras es algo que la iglesia contemporánea muchas veces no ha creído. Entonces, como no lo ha creído, ha abrazado estrategias de mercadología, de promoción, artimañas de hombres en ocasiones, pero la verdad es que cuando confiamos en la suficiencia de las Escrituras, Dios es glorificado, Dios es complacido y Él respalda entonces el predicador. Tenemos que irnos a una pausa una vez más, pero creo que es un tema interesante que todavía tenemos que volver a abordar un poco en relación sobre todo al Salmo 19 que acabamos de leer, de manera que no se vaya donde usted está, permanezca ahí. Queremos regresar y seguir ilustrándolo con relación a estos temas que usted va a poder escuchar con más detalle en Por Su Causa 2003. Continuamos con nuestro programa especial en virtud de la conferencia Por Su Causa de este año, que como hemos estado mencionando, tiene como tema el poder de su palabra. Y salíamos del bloque anterior hablando de la suficiencia de las Escrituras, su importancia, la necesidad, la confianza que necesitamos tener en esa suficiencia de las Escrituras. Lo interesante es que
MacArthur va a estar hablando acerca de este tema a partir del Salmo 19. Cuando uno piensa en los salmistas, uno no piensa que el salmista estaría escribiendo acerca de algo que está tan íntimamente relacionado a la suficiencia de las Escrituras. Uno piensa más en su vida devocional, su caminar con Dios, sus luchas emocionales, que están plasmadas ahí en los salmos. Sin embargo, en este salmo hay algo distinto, en cierta manera, porque es un salmo donde tú puedes anclar y ver ciertamente que las escrituras son suficientes. Hablemos un poco de eso, Pepe. Tú has estado predicando en varias ocasiones en nuestra iglesia acerca de los salmos y debe estar familiarizado con toda esta literatura de los salmos. La relación entre la suficiencia de las escrituras, el Salmo 19, ¿cómo tú la ves? Aquí hay algo sumamente importante, Miguel, que tú estás narrando y que tiene que ver con un cambio de actitud que tenemos que tener con respecto a las escrituras. El libro de los Salmos, aunque encierra mucho de los sentimientos, de las pasiones, de las expresiones del alma de los salmistas, no son simplemente un psicoanálisis espiritual de hace miles de años, porque los salmistas no podrían hablar si es que no se sustentan en algo. ¿Dónde tienen el fundamento? Y justamente en el Salmo 19, al final del Salmo 19, el salmista dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. O sea, el pedido del salmista es que lo que él piensa, lo que él siente sea agradable delante de Dios. Pero ¿dónde lo sustenta? ¿En el corazón? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Por lo tanto, él lo sustenta en el poder de la palabra. Amén. La palabra de la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Por eso es que él puede orar y decirle: Señor, que los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de ti, porque se nutren en la palabra. Y ojo, y aquí hay todavía un pensamiento anterior. El salmista empieza diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos, anuncia el mensaje del poder de la palabra. O sea, la palabra de Dios no es diferente a la palabra con la que el Señor sostiene los cielos y la tierra. Y yo creo que ahí está la expresión del sostén del salmista. Nosotros usamos los salmos de tantas maneras tan equivocadas. Invitamos a la gente a repetir los salmos, a expresarlos como el salmista los dice. Pero la fuente de suficiencia, de sostén, del ánimo del salmista no está en él, ni en su reflexión, sino en la palabra de Dios. La palabra que te transforma a ti y a mí, por su poder, es la palabra que sostiene el universo. Exactamente. Ese es un concepto extraordinario. Exactamente. Que la palabra misma afirma, Dios afirma, que Él sostiene el universo por el poder de su palabra, por la palabra de su poder, dice el autor. Y permíteme, Miguel, justamente en ese sentido, yo sé que el título de tu tema es Dios habló y el hombre desobedeció. Así es. Y yo creo que va en esta línea, así que yo quisiera que nos cuentes un poco de aquello que tú vas a estar hablando. Cómo no, es el tema primero, y lo que yo quiero hacer es tomar los primeros 3 capítulos del Génesis, y obviamente no lo puedo exponer entero, pero tomar las ideas que están ahí y ver por un lado cómo Dios habla en un momento dado. No hay nada, y esa nada responde a su poder. O sea, la nada es capaz de ser movida por la palabra de Dios. Wow. Y luego que Él crea, Él comienza a hacer que los mares se llenen de peces, y hacer que las tierras sean habitadas por animales, y todo era, y dijo Dios, simplemente hablando, la naturaleza obedeciendo. Y luego Él crea al hombre como la corona de su creación, y el hombre tiene la osadía de desobedecer a un Dios que tiene el poder, la autoridad y la autosuficiencia de crear millones de galaxias con hablar. ¿Te imaginas lo atrevido de la criatura a desafiar la veracidad de un Dios que es capaz de hacer que la nada produzca todo y que ese todo se mueva cada vez que Él habla? Sin embargo, nosotros desafiamos a ese Dios. Esa es la idea de mi mensaje. O sea, estamos hablando del poder de la palabra de Dios y la desobediencia del hombre, de tal manera que aún en nuestro ejercicio espiritual
no se trata de nuestra elocuencia, Así de es. nuestra capacidad de poder presentar argumentos, sino de exponer la palabra de Así Dios. es exponer lo que Él ha revelado. Él reveló su mente, su deseo, su voluntad. Salirnos de ahí es comenzar a hablar de nosotros. Y la realidad es que somos criaturas y no se trata de nosotros. Héctor, tú tienes un tema también que es hacedores de la palabra, basado en el libro de Santiago, que tú has tenido la oportunidad de estudiar y de exponer. Brevemente, dinos un poquito la importancia de ese tema, el ser un hacedor de la palabra. ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres decir? Aunque obviamente para saberlo tenemos que ir Sí, a claro. escucharte, pero resúmenos brevemente algo que tú entiendas que hoy debe ser dicho en este programa con relación a ese tema. Bueno, precisamente lo que acabas de decir de lo que sucedió en el Génesis, como un hombre creado desafía la voz del Dios creador. El hombre ahí se transformó en un rebelde y dejó de hacer la voluntad de Dios y de seguir la palabra de Dios. Y en su acto de redención, Dios redimiendo al hombre, lo trae hacia sí, provee a Cristo, paga sus pecados, pero ahora Dios quiere otra vez que el hombre obedezca la palabra que Dios ha revelado. Y Santiago llega y de una manera muy directa, el libro de Santiago es un libro corto pero contundente y su mensaje principal es precisamente, muchos escuchamos, no seamos solamente oidores. La palabra no se nos ha dado para que nos deleitemos solamente, para que crezcamos en conocimiento. La palabra se nos ha dado para que seamos transformados y que la vivamos. Y el gran llamado del libro de Santiago, y específicamente ese versículo el capítulo 1, versículo del 19 al 27, donde se nos dice, no sean oidores solamente, sed hacedores de la palabra, porque si solamente son oidores, es como aquel hombre que va al espejo, se mira en un espejo, ve que está desaliñado, su pelo está despeinado, no hace nada a pesar de conocer su condición. Y la Biblia cuando la leemos y la palabra de Dios cuando la leemos nos lee a nosotros. Nos lee y nos interpreta. Y nos dice cómo estamos, dónde estamos, Así es. qué hacemos. Nos peinamos, nos arreglamos o sencillamente salimos desaliñados como la palabra nos dice que estamos y no hacemos nada. Entonces es un ridículo el que hace eso, caemos casi en el ridículo de no hacer algo que sabemos que tenemos que hacer. Así es. Entonces es la exhortación del libro de Santiago y creo que el enfoque de mi mensaje es vivamos lo que oímos, que es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuánta gente cada domingo no dice amén y gloria a Dios y aplaude Sí. a lo que está escuchando para luego no vivir lo que aplaudió y lo que amenizó, a lo que le dijo amén, Exactamente. luego no vivirlo durante la semana? Tenemos que irnos una vez más. Queremos seguir hablando acerca de esto porque para ser un buen hacedor de la palabra yo tengo que ser un buen oidor. Tiene que haber una disposición de escuchar para yo poder luego hacer la palabra. De manera que cuando regresemos vamos a ampliar este tema y movernos hacia otro tema de la conferencia Por Su Causa 2013 y usted puede conocer un poco más en nuestra página web porsucausa.org www.porsucausa.org. Siga con nosotros. Hoy estamos en medio de una entrega especial del programa Respuestas y esto lo hacemos cada año en virtud de nuestra conferencia anual Por Su Causa. Dedicamos un domingo y a veces dos a promover y al mismo tiempo explicar un poco lo que la conferencia es, sus temas, los expositores, y esta es la ocasión para este año. Pepe, tú has tenido una participación importante en años anteriores y la va a tener otra vez, ayudándonos a coordinar cosas que ocurren ahí arriba en la tarima, llamando a los expositores, comentando a veces al final de una conferencia lo que se acaba de decir, pasando a otro bloque de otra naturaleza. Yo creo que sería bueno en este tiempo que tú pudieras decir un poquito, si yo no he estado ahí en Por Su Causa, yo voy, ¿qué yo espero encontrar? ¿Cuál es como dicen los norteamericanos, el excitement, el entusiasmo? Que mucha gente habla incluso con relación a Por Su Causa.
Bueno, yo tengo el privilegio de poder mirar todo el evento desde adelante en muchos momentos y yo creo que básicamente, si lo podemos resumir en un par de palabras, es una fiesta espiritual. Es un tiempo especial, es un tiempo en donde no solo una iglesia, sino que muchas iglesias se reúnen, nos juntamos alrededor de la palabra de Dios, nos juntamos alrededor de la adoración, alrededor de la confraternidad. Es un tiempo en donde adoramos al Señor juntos, pero es un tiempo especial, es una fiesta espiritual. Y yo creo que la gran invitación para todas las personas que nos están oyendo es a que nos acompañen. Son varios miles de personas las que llegan todos los días. Hay el espacio suficiente, han llegado iglesias que traen su propia comida, se sientan en los jardines al final para compartir. Realmente es un espíritu de confraternidad cristiana muy amplio. Y lo más importante aún es que los temas que nos congregan no son temas que se diluyen con el tiempo, son realmente los basamentos de nuestra fe, temas en los cuales nosotros debemos reflexionar. Pilares. Pilares de aquello que nosotros creemos y que muchas veces simplemente necesitamos renovar de tiempo en tiempo. Entonces mi invitación es a que si usted no ha participado, si usted no nos ha acompañado, no se pierda esta oportunidad. 16 al 18 de agosto en Sanssouci habrá estacionamiento, habrá personas que lo van a recibir con mucho cariño, habrá oportunidad de poder compartir lo que usted está viendo. No se pierda este evento porque realmente no tiene ningún costo. Así es. Y es una oportunidad para crecer en el conocimiento Y no de tiene Dios. que ser una persona que pertenezca a alguna iglesia, o sea, es una invitación al pueblo dominicano a que asista a esta conferencia con miras a encontrarse con Dios. Somos un pueblo que tenemos a Dios en el centro de Así nuestro es. escudo. ¿Por qué no escoger esta fecha, una fecha significativa, una fecha patria, el 16 de agosto, precisamente para encontrarnos con aquel que está en el centro de nuestro escudo? Exactamente, y no solamente eso, es una fiesta en donde nosotros estamos abriendo desde Dominicana las puertas, pero también llegan gente de toda América Latina que nos está visitando. Ese era mi comentario ahora, sí, que no sé si sabían de dónde viene gente en esta ocasión, pero Bueno, desde tan al sur como Chile, ¿no es cierto? Está viniendo gente de diferente, de Perú, Argentina, Argentina, están viniendo de Colombia, Costa Rica, Salvador, Cuba, está viniendo Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, Cuba. Haití, Exacto. Haití, una gran delegación de Haití también nos estará México, acompañando, México viene México este también año. nos están acompañando, Muchos hispanos que viven en los Estados Unidos también. también están vienen. viniendo de manera especial y no solamente eso, sino que también este mismo espíritu, al ser transmitido por la web, se está transmitiendo alrededor del mundo entero. Nos Así es. sorprendemos de las miles de personas que nos siguen. Pero yo quisiera recordarles a los dominicanos que están en la isla, que están en el país o que están en otra ciudad, porque no cuesta llegar a Santo Domingo, a que nos acompañen. No lo vean por internet. Dejen la internet y la banda ancha para otros en lugares distantes. Vengan y acompáñenos con nosotros durante el día. Usted puede encontrar el horario de las actividades, pero también, como hemos hablado, no se trata de tomar un tema u otro. Se trata de tomar todos los temas, Así de es. aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. Queremos atenderlos, queremos servirles, les invitamos Y a que estén la con realidad nosotros. es que no hay nada como estar ahí. Exactamente. Me contaron, no es lo mismo que yo vi, yo Claro. experimenté, yo viví. Dios me tocó en el momento, no es la misma cosa. De manera que estoy de acuerdo y gracias por ayudarme a promover la conferencia desde ese ángulo. Salíamos en el bloque anterior hablando de la necesidad de ser buenos hacedores de la palabra. Pero antes de yo hacer algo bien, sobre todo con relación a la palabra, yo tengo que escuchar bien. Hay maneras de escuchar que no me ayudan a la hora de ir a hacer la palabra, de ir a ponerla en práctica. Y yo no quería terminar este programa sin que habláramos, aunque todavía no queda otro bloque, pero quería que habláramos de la importancia de saber escuchar a la hora que yo me siento a oír a un predicador. Tú enseñas una materia comunicando bien la palabra, pero para enseñar esa materia tienes que haberte puesto en lugar del oyente. Entonces, algunas características que el oyente necesita cuando se sienta bajo la autoridad de la palabra para ayudar a su práctica. Entonces, en primer lugar, yo creo que es muy importante reconocer la actitud. Si yo no tengo una actitud correcta, si yo no voy reconociendo que voy con el deseo de aprender, difícilmente yo voy a poder descubrir algo bueno. Deseo de aprender es uno. El deseo de aprender.
la humildad ante el mensaje, porque muchas veces yo me pongo en el mismo lugar que la palabra de Dios y no es verdad. La palabra de Dios, con esa palabra el Señor creó los cielos y la tierra, y mis pensamientos son polvo. Yo tengo que reconocer que esos pensamientos son más altos que los míos, por lo tanto me estoy acercando a lo que es más grande que yo. Si no tengo humildad, continúo ahí pensando en otra característica, pero si no tengo humildad, el predicador va predicando y yo tengo otra predicación en mi mente, Exactamente. paralela, como dice nuestro hermano Otto Sánchez, pastor, ¿verdad? Amigo nuestro, que siempre hay dos mensajes. Hay el que se está predicando y uno paralelo en la cabeza de mucha gente. Yo no estoy de acuerdo, eso no es así. Entonces necesito humildad, necesito una actitud para aprender. ¿Qué más tú dirías? Yo creo que es importante que nosotros, en la medida que un mensaje se desenvuelve, yo tengo que ir descubriendo lo que estoy entendiendo y lo que no estoy entendiendo. Yo creo que tengo que tener, el mensaje que es expuesto no es de una sola vez. Yo creo que yo tengo que descubrir aquello que el Señor me está diciendo, que yo lo entiendo, que yo lo percibo, que es importante para mí, tengo que tomar las decisiones, pero también tengo que reconocer aquellas cosas que no puedo dejar pasar. Y yo creo que nosotros dejamos pasar muchas veces grandes porciones del mensaje simplemente porque no estoy dispuesto a volver y preguntar y hacerme las preguntas correctas para poder entender aquello que el Señor me está diciendo. Los últimos miércoles hemos estado revisando en nuestra iglesia las cartas de Pablo. Cuando él escribe a los tesalonicenses, una de las cosas que me llama la atención es que él le dice que cuando ellos recibieron la palabra predicada, la recibieron como la palabra de Dios, por lo que era, y no como la palabra del hombre. Y luego él tiene muchos elogios para la iglesia tesalonicense. Claro. De hecho, tú estuviste cubriendo esa clase. Pero yo creo que muchos de los elogios se deben a la manera como recibieron la palabra. Claro. Cuando yo la recibo como una opinión del hombre, no tiene ni el peso, ni la autoridad, ni la fuerza para yo someterme a ella. De manera que eso es otra actitud importante a la hora de escuchar. O sea, ¿qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando la palabra de Dios. Eso no es poca cosa. Estamos escuchando la palabra del Dios que cuando habló, formó todo el universo con esa palabra y con ese mismo poder. Y hay una condición también, entiendo, que habla de la humildad y demás, de todo lo que Pepe había hablado y lo que tú mencionas, Miguel, el deseo de obedecer pronto. Yo creo que es algo que Dios bendice mucho en la vida del creyente. Cuando nosotros lidiamos con nuestros hijos, no solamente queremos que hagan lo que le decimos que hagan, porque lo entendemos mejor, sino que lo hagan cuando le decimos que lo hagan, que lo hagan pronto. Y esa prontitud al obedecer es muy importante también. Así es. Vamos a volver con estos temas en un momento, pero tenemos que hacer una pausa en este momento. Quédese ahí, estamos ya terminando nuestro programa, pero hay algunas cosas vitales que queremos decir antes de concluir el programa. De manera que contamos con usted y ya volvemos. Nos ha ido el tiempo de una manera increíble. Tenemos poco tiempo ya, pero quisiéramos, yo no quiero dejar algo fuera de la discusión. Y es algo que tiene mucho que ver con corrientes nuevas, no bíblicas en nuestros días. Mucha gente habla del poder de mi palabra, ya no hablando del poder de la palabra de Dios, sino yo proclamo, yo decido, yo lo proclamo y lo puedo esperar. Tú creas tu propia realidad. El poder de la palabra hablada, todas esas cosas, libros se han escrito acerca de esto, algo que, oye, eso no estaba ahí en la historia de la iglesia anteriormente, pero el hombre que se ha crecido y ha encontrado una iglesia que ha comprado eso, entonces hacemos referencia a textos de la palabra donde Dios habló y las cosas ocurrieron. Tú ves que la palabra tiene poder, no haciendo la diferencia entre el poder del creador y el poder de la criatura. Hablemos de eso, porque yo creo que es un tema, yo quiero como dejar la pregunta flotando abierta y que ustedes puedan, cada uno de ustedes agregar algo en términos de cuál es la reacción espiritual, de corazón, mental de ustedes ante este movimiento de proclámalo y recíbelo
o un movimiento de la confesión positiva, o un movimiento de la fe, dependiendo de dónde estemos. Bueno, definitivamente aquí hay algo de mucho de animismo y mucho de superstición. Y no solamente eso, sino también del engaño del diablo de Génesis 3. Ustedes serán como Dios. Y yo creo que el tratar de igualar mis palabras a las palabras de Dios es simplemente eso, tratar de igualarme en el poder de Dios. Y yo no creo que existe ese tipo de confesión. El Señor no me manda a declarar su palabra, el Señor me manda a obedecer su palabra. El poder de la obediencia en el corazón es lo que es transformador. A veces nosotros queremos declarar determinadas cosas que el Señor afirma específicamente en su palabra que son el resultado de nuestra obediencia. Por ejemplo, yo no puedo declarar riqueza sin trabajo. Yo no puedo declarar que voy a tener prosperidad si es que antes yo no soy diligente en aquello que hago. Y yo me equivoco pensando que simplemente una declaración mágica, milagrosa, va a producir lo que el Señor manda, que nosotros lo vivamos en prudencia, en rectitud, en orden y en obediencia. Pero como es un camino fácil, y es un camino que pareciera mágico, todo eso nos está desnudando del contenido moral que sostiene nuestra obediencia al Señor. Por lo tanto, no es un corazón grande, un corazón que declara. Un corazón grande es un corazón que obedece. Amén. Y solamente una generación egocéntrica como la nuestra, que ha humanizado a Dios y ha divinizado al hombre, se le ocurre pensar que mi palabra tiene poder. O sea, ¿dónde radica el poder de mi palabra? Cuando lo que vemos en la palabra es la declaración de Dios, del poder de su palabra, no la mía. Héctor, tu impresión de este movimiento, de lo que está pasando. Yo, cuando veo estas cosas, y de hecho algunas de las cosas que estamos afirmando pueden sonar críticas y pueden caer en mentes que, bueno, pero hay versículos que indican que mis palabras tienen poder y que lo que yo ate en el cielo será atado en la tierra, lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y yo les exhorto a todos aquellos que piensan de esta forma, de estos versículos, que vayan a estos versos, a la palabra, vean, lean su contexto y vean de qué manera fueron dichas y para qué fueron dichas, y se van a percatar que todos esos contextos no permiten una aplicación de esos versos en cuanto a que yo puedo declarar y se va a cumplir. Porque obviamente, como tú dices, Pepe, cuando yo pienso que yo puedo declarar y se va a cumplir, me he atribuido el lugar de Dios. Y es un acto de soberbia y de prepotencia humana, o de superstición cristiana, si podemos llamar ese término lógico, de que estas cosas sucedan. Así que yo les motivo a que todos estos versos que parecen dar base a este tipo de creencias sean una vez más estudiados y leídos en su contexto, porque me da la impresión de que mucha gente los usa desconociendo dónde están colocados estos versos en la palabra de Dios. Claro, porque creo que mucha gente no sabe que todo versículo de la palabra, tiene un contexto dentro del cual tiene que interpretarse. De lo contrario, si yo no hago esa aplicación, ¿qué hago con las palabras de Cristo cuando dice el que no odia padre y madre? Bueno, eso tiene un contexto. Yo no voy a terminar odiando a mi padre y mi madre cuando el mismo Cristo dice que debo amar a mis enemigos. Entonces hay dos versículos que parecen contrarios, que cuando yo lo coloco en su contexto, yo entiendo perfectamente lo que Cristo me está diciendo. Lamentablemente, hay mucha gente cristiana engañada en el movimiento, que esperamos que Dios en su momento los saque. Y hay otros que simplemente, de la misma manera que hay falsos maestros, hay falsos discípulos, que, como la palabra declara, con comezón de oído, que se han ido detrás de estas enseñanzas, porque realmente es atractiva esta enseñanza, que tú puedas tener poder y crear riquezas y crear realidades. Yo te declaro sano, ya tú estás sano. Y Miguel, mucha gente engañada y también mucha gente decepcionada. También. Porque al final, cuando las cosas que yo declaro o que otro declara sobre mí no se cumple, sencillamente entra una decepción y un escepticismo y una falta de fe incluso. ¿Qué pasó? No se supone que debió ser diferente. La pena es que quien toma la mala reputación es Dios y la palabra. O sea, en vez de ser el falso maestro o la falsa iglesia, no, es Dios y la palabra. Por eso que ya yo no creo, porque mira lo que pasó con este pastor. Bueno, pasó con ese pastor, pero no está pasando con todos. Y eso es una triste realidad.
Si al final del programa yo creo que sería bueno nosotros poder animar de nuevo a aquellos que nos ven, que nos siguen, a la asistencia a este evento. Y yo quisiera darte a ti primero la oportunidad, Héctor. Si alguien te preguntara en la calle, ¿por qué tú piensas que yo debo asistir? He oído mucho de Por Su Causa, alguien me ha dicho que fue el año pasado y tuvo una buena experiencia. ¿Qué tú le dirías en términos de motivación? Bueno, yo creo que la motivación viene por el hecho de que vamos a escuchar cosas alrededor del poder de su palabra, no de la mía. Y yo creo que tenemos todos que ser instruidos en ese concepto de que Dios tiene poder y la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros creyentes, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues qué mejor comida que esa. Obviamente el que no conoce a Cristo, que no se considera un seguidor de Cristo o se considera perteneciente a otra religión, también está invitado. Vamos a conocer el poder de su palabra. Es un evento gratuito, es un evento estructurado de manera que fluye todo el evento. Son 2 días que yo creo que no hay mejor uso que darle que esos. O sea que mi principal motivación es que va a ser una enseñanza pura y fiel a un libro que está abierto en nuestro escudo, y hago referencia a eso una vez más, a un libro que está abierto en nuestro escudo. Vamos a escuchar y exponernos a lo que tiene que decirse en esos días. Pepe, una conferencia internacional como esta, donde hay gente de múltiples países, donde hay pastores de múltiples iglesias, donde hay múltiples denominaciones, el potencial de una conferencia como esta, ¿cuál tú piensas que es? Yo creo que se centra en el contenido de lo que nosotros vamos a entregar, que yo creo que ninguna persona que está buscando, que quiere conocer, que tiene juicios con respecto a la palabra de Dios, que tal vez no la considera como nosotros la consideramos, es una oportunidad para escuchar in situ, para escuchar allí y hacerse las preguntas allí con respecto al valor que para nosotros tiene la palabra de Dios. Pero también es la interactuación, es la posibilidad de reflexionar, es la posibilidad de compartir, es la posibilidad de escuchar testimonios de otros lugares, es la oportunidad de celebrar el poder de la palabra de Dios. Yo creo que nosotros nos vamos no solamente con un sentimiento de algo aprendido, sino que descubrimos también la presencia del Señor de manera evidente en medio nuestro. Así que yo quiero nuevamente invitarles a los amigos que nos ven a través de la televisión para que nos acompañen. 16 al 18 de agosto estaremos en Sanssouci desde muy temprano en la mañana, así que usted tómese su tiempo y acompáñenos en esta fiesta espiritual. Gracias, tenemos que cerrar, pero quisiera hacer un muy breve comentario. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pasar 2 o 3 días juntos con hermanos, con diferentes pastores, diferentes congregaciones, diferentes nacionalidades, yo creo que complace a Dios. Cuando todo ese pueblo está dispuesto a someterse a la voluntad de la palabra de Dios que está siendo expuesta, yo creo que eso es una de las grandes bendiciones, crear unidad entre nosotros que tanta falta nos ha hecho. Amén. Bueno, gracias de nuevo, gracias Héctor por acompañarnos en este programa, en esta entrega. Agradecemos mucho tu participación. Quisiera también darte las gracias a ti, a Pepe, como te decimos, por la contribución también a lo que es el sabor de todo lo que el evento es, al contenido de las charlas o lo que pensamos que estas charlas podrían ser. Y simplemente quisiera darle segundos para que puedan despedirse de la audiencia y entonces cerrar el programa por hoy. No, muchísimas gracias. Estamos trabajando junto en esto, son días finales de mucha intensidad, pero ya lo que queda es orar y pedirle al Señor que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, con humildad. Amén. Nuevamente también invitarlos a que nos acompañen. Una vez más, no van a ser defraudados. Es un tiempo precioso. Visítenos en la página web porsucausa.org. Descubra allí lo que tendremos. Mire los eventos anteriores, mire los años anteriores. Tome sabor y no falte. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, pero sobre todo si usted está ya en la fe, en la familia de Dios, tenemos una sola petición: ore por nosotros, ore por el evento, ore por los charlistas, ore por la administración de la palabra de Dios, ore por una visitación de la gracia de Dios durante todo ese fin de semana que se desborde en el pueblo dominicano y el pueblo latinoamericano que estará escuchando. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.